Tengo 70 años, pero a veces siento que cargo el peso de 3 vidas enteras. Vine a la ciudad cambiando la tierra húmeda y reconfortante de mi huerto en Oaxaca por los ángulos afilados del cristal y el concreto, únicamente para jubilarme y vivir con mi hijo Miguel. Pensaba que era una concesión necesaria a la edad, la gente, los hospitales, todo convenientemente al alcance de la mano. En lugar de eso, me encontré atado a un nuevo ritmo inquietante. Cada noche, precisamente a las 3 de la madrugada, la regadera se ponía en marcha. El ruido era una agresión visceral, el agua rugiendo a través de las tuberías en la pared junto a mi cabecera, lo suficientemente fuerte como para sugerir que alguien no se contentaba con lavarse, sino que intentaba limpiar el alma misma de la noche. Una noche fría e implacable, mi instinto de supervivencia arraigado combatió mi curiosidad irracional creciente. Me deslicé fuera de la cama, el silencio del departamento de lujo amplificado por el diluvio frenético detrás de la pared. Lo que vi a través de la rendija estrecha de la puerta del baño, ligeramente entreabierta, no solo me asustó, me heló hasta los huesos, congelando el aliento en mi garganta. A la mañana siguiente, antes de que la ciudad se hubiera despertado completamente, hice mi maleta y me fui en silencio. Sin discusión, sin pelea, solo una retirada rápida y necesaria hacia una residencia para personas mayores privada. Como se abandona una casa cuando el frío profundo e innegable se instala. Antes de esta jaula dorada, mi vida se había desarrollado en la constancia tranquila de nuestra pequeña ciudad oaxaqueña, no lejos de la capital. El final del otoño se aferraba a las ventanas como una corriente de aire testaruda, un frío seco y malo que se deslizaba bajo los marcos pintados. Nuestra pequeña casa vieja con sus contraventanas azul, lavanda talladas con encanto, había sido testigo de cada fase de mi existencia, un joven profesor de literatura en la preparatoria Benito Juárez, un viudo, y finalmente, un hombre cuyas manos ahora ligeramente manchadas y salpicadas de canas plateadas todavía se extendían automáticamente para enderezar las cortinas de encaje y poner la olla de barro sobre la estufa de gas, cumpliendo los mismos rituales desde hace décadas. Sobre la repisa de la chimenea de cantera se erguía una fotografía de mi difunta esposa Dolores, todavía rígida e imponente en su marco dorado. Incluso en la muerte, sus ojos parecían contener una expectativa de obediencia, esa exigencia silenciosa que había aprendido a reconocer antes incluso de que ella abriera la boca. Cuando miraba ese rostro severo de pómulos altos y boca apretada, dos emociones complejas siempre se entrelazaban, una profunda lástima por la vida que había sido acortada a los 52 años por un cáncer fulminante y un alivio tranquilo y profundo de ya no tener que anticipar el eco pesado y exigente de sus tacones sobre el piso encerado del pasillo. Se dice que la discreción exige hablar solo amablemente de los muertos, que la decencia ordena el silencio sobre los defectos de quienes se han ido. Pero los moretones violetas y amarillos que disimulabas meticulosamente bajo un maquillaje grueso, aplicado con dedos temblorosos frente al espejo del baño, y las palabras cortantes que azotaban más fuerte que un cinturón de cuero: «Eres patético, Roberto, un hombre digno no lloraría, mereces lo que te pasa», no desaparecen simplemente cuando el ataúd de caoba se cierra en el Panteón de San Miguel. Se retiran simplemente a un rincón tranquilo y frío de tu memoria, esperando un nuevo detonante, un olor familiar, un tono de voz, un gesto que despierta todo. Ella había sido una mujer dura y autoritaria, de una familia burguesa de Oaxaca que me consideraba un partido insuficiente para su hija, un simple profesor de preparatoria sin patrimonio. Dolores me consideraba a mí y a Miguel como sus posesiones personales, extensiones de su voluntad. Nuestra casa funcionaba según sus reglas estrictas: comidas a hora fija, silencio absoluto mientras ella corregía sus propias tareas, enseñaba matemáticas en la secundaria técnica, la prohibición de recibir amigos sin su autorización previa. Manejaba las finanzas con mano de hierro, dándome una asignación semanal como si fuera un niño. Nuestra salvación, irónicamente, vino el día en que recibimos dos noticias contrastadas. Un martes de marzo gris y lluvioso, aprendimos por la mañana que su cáncer de páncreas estaba demasiado avanzado para la cirugía.
El médico oncólogo del Hospital General nos había convocado a su consultorio de paredes blancas y frías, nos había hecho sentar en sillas incómodas de plástico naranja y nos había anunciado con una compasión profesional: 3 meses, tal vez 6 con la quimioterapia paliativa. Esa misma tarde, el cartero trajo un sobre grande oficial para Miguel, su carta de admisión a la UNAM, Facultad de Economía. Tenía 18 años, brillante, trabajador incansable, a pesar de la atmósfera opresiva de la casa. Cuando abrió el sobre con manos temblorosas y leyó las primeras palabras: «Tenemos el placer de informarle», su rostro se iluminó con una alegría pura que no había visto en años. Dolores, sentada en su silla de terciopelo verde cerca de la ventana, miró a nuestro hijo con una expresión extraña. No orgullo, no alegría, solo un cálculo frío. «Bien», dijo simplemente, «al menos uno de ustedes dos habrá tenido éxito en su vida». En ese momento, enterré toda mi rabia y mi dolor acumulados durante 23 años de matrimonio, cumpliendo mi deber conyugal por pura obligación, no por amor. Sabía que debía mantener la fachada, cuidar de ella hasta el final para que Miguel pudiera comenzar y sobre todo continuar sus estudios sin interrupción, sin el peso de la culpa, sin tener que elegir entre su madre moribunda y su futuro. Los 3 meses que siguieron fueron un infierno metódico. La quimioterapia la volvía aún más irritable, aún más cruel. Cuando vomitaba, era mi culpa por haber preparado mal sus tés de hierbas. Cuando tenía dolor, era porque no le traía sus medicamentos lo suficientemente rápido. Miguel intentaba ayudar, pero ella lo rechazaba. «Ve a estudiar, al menos tú no serás un fracasado como tu padre». Dormía en el sofá de la sala para estar disponible por la noche, preparaba sus comidas según sus instrucciones precisas, vaciaba la vacinica, cambiaba las sábanas manchadas, la ayudaba a lavarse, soportando sus comentarios ácidos sobre mi incompetencia. Y a veces, en esos momentos de lucidez entre 2 dosis de morfina, me miraba con una claridad terrible y decía: «Sé que estás esperando que muera Roberto, lo veo en tus ojos, pero incluso muerta, siempre estaré allí en tu cabeza, nunca te escaparás realmente de mí». Tenía razón. Cuando sus ojos finalmente se cerraron para siempre, una mañana de junio cuando las rosas del jardín perfumaban el aire tibio, no sentí nada que se pareciera al duelo. Solo había la sensación física inmensa de algo imposiblemente pesado deslizándose finalmente de mis hombros, algo que había comprimido mi respiración, aplastado mi pecho, ahogado mi voz durante 3 años enteros. Miguel lloró en el funeral. Había amado a su madre a pesar de todo, o tal vez por todo. Los niños tienen esa capacidad terrible de amar incluso a quienes los lastiman. Me quedé seco, impasible, soportando las miradas desaprobadoras de la familia de Dolores. «¡Qué esposo tan frío!», murmuraban, y las condolencias educadas de mis colegas de la preparatoria que no sabían nada, no habían visto nada, no habían adivinado nada. Éramos solo nosotros dos entonces, padre e hijo, en esa casa demasiado grande y demasiado silenciosa. Y vertí cada gota de mi esfuerzo para levantarlo, creyendo que su éxito justificaría mis sacrificios, daría sentido a todos esos años de sufrimiento. Si Miguel tenía éxito, entonces todo eso no habría sido en vano. Enseñaba mis clases de literatura en la preparatoria. Corregía tareas por la noche a la luz de mi lámpara de escritorio, los ojos ardiendo de fatiga. Tomaba traducciones suplementarias por las noches, manuales técnicos del inglés al español. Un trabajo tedioso pero que pagaba. Muchas de nuestras cenas consistían en nada más que atole caliente, totopos con frijoles refritos, a veces un par de huevos con epazote del jardín cuando tenía el tiempo y la energía. Miguel partía para la Ciudad de México cada lunes por la mañana, tomaba el autobús en la terminal, vivía en un cuarto minúsculo de 9 metros cuadrados en la colonia Portales, que compartía con otro estudiante. Regresaba los fines de semana, delgado, cansado, pero con los ojos brillantes de todo lo que aprendía. Me hablaba de sus clases, de sus profesores, del mundo que se abría ante él. Fue una larga prueba agonizante, 5 años de economía drástica, de sacrificio silencioso, pero me mantuve firme por él, por nosotros dos.
Miguel era brillante y motivado, pero su temperamento era suave, tal vez demasiado sensible y vulnerable a las críticas. Había heredado mi naturaleza reservada, no la seguridad fría de su madre. Cada vez que dudaba de sí mismo, que sus hombros se hundían y su voz se convertía en un murmullo vacilante. «Papá, no estoy seguro de estar a la altura. Todos los demás estudiantes parecen mucho más brillantes que yo». Me sumergía en una preocupación profunda, el miedo de que los años de crítica materna lo hubieran marcado demasiado profundamente. Siempre intervenía tiernamente, tranquilizándolo con palabras que nunca había escuchado yo mismo. «Eres inteligente, Miguel, eres capaz, tienes tu lugar allí». Trabajaba diligentemente para construir su confianza en sí mismo con mi paciencia, con mi apoyo incondicional. Realmente creía que desarrollaría una fuerza interior sólida. Creía que florecería, que aprendería a defenderse, a poner límites, a reconocer su propio valor. Y durante mucho tiempo no me decepcionó. Sobresalió en la UNAM, obteniendo su título con mención honorífica. Consiguió una pasantía y luego un empleo lucrativo en Coca-Cola México en su división de marketing internacional. Era talentoso para los idiomas, hablaba inglés y portugués con fluidez. Rápidamente escaló los peldaños de la empresa, convirtiéndose en gerente de producto, luego director de marketing para la región sur, basado en Oaxaca primero, luego trasladado a la Ciudad de México cuando fue promovido a director regional para todo México. Lo veía 3 o 4 veces al año. Venía a pasar un fin de semana en Oaxaca. Hacíamos largas caminatas por Monte Albán. Hablábamos de sus proyectos, de sus ambiciones. Parecía feliz, realizado. Y luego, a los 32 años, me anunció que había conocido a alguien. «Se llama Sofía», me dijo por teléfono, su voz vibrante de emoción. «Es abogada en Derecho Corporativo. Brillante, papá. Realmente brillante. Trabaja para un gran despacho internacional. Viene de una familia importante. Su padre es magistrado en la Suprema Corte de Justicia. Es impresionante. Impresionante». La palabra resonó extrañamente en mi oído. «¿La amas?», pregunté simplemente. Sí, la amo. Ella me empuja a ser mejor. Tiene grandes ambiciones para nosotros dos. Ella te empuja. Ella tiene ambiciones. No tenemos, sino ella tiene. Pero guardé mis dudas para mí. Cuando la conocí por primera vez 6 meses más tarde en su departamento en la Ciudad de México para una cena, comprendí inmediatamente. Sofía Mendoza de Torres era una mujer elegante y ambiciosa de 30 años, alta, delgada, con cabello castaño cortado en un bob estricto, ropa de diseñador sobria pero manifiestamente costosa, un traje sastre Chanel gris antracita, zapatos Louboutin negros. Se movía en el mundo con una seguridad fría que comandaba respeto, y lo sentía instintivamente, escondía una voluntad de hierro. «Roberto», dijo estrechándome la mano, ni beso en la mejilla, ni calidez, solo un apretón de manos profesional y firme. «Miguel me ha hablado mucho de usted, un profesor de literatura, ¿no es así? ¡Qué noble oficio!». El tono era educado, pero algo en sus ojos, en la forma en que había dicho noble oficio, sugería que encontraba mi profesión encantadora, pero insignificante. La cena fue impecable, todo era perfecto, demasiado perfecto. La mesa puesta con una precisión milimétrica, la porcelana fina, las copas de cristal, el vino, un Chateau Margaux que nunca podría haberme permitido. Sofía hablaba mucho, principalmente de sí misma, de sus casos importantes, de sus clientes prestigiosos, de los ministros y CEOs que asesoraba. Miguel escuchaba con una admiración que me apretó el corazón. La miraba como se mira a una divinidad inaccesible. En un momento accidentalmente derramó un poco de vino sobre el mantel blanco inmaculado. Solo unas gotas. El rostro de Sofía se congeló. Durante una fracción de segundo vi algo glacial pasar por sus ojos. Luego sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «No es nada, cariño», dijo con una voz suave que sin embargo tenía algo cortante. «Pero ten cuidado, este mantel es de Pratesi, cuesta $400. «Perdón», murmuró Miguel enrojeciendo. «Lo siento, voy a tener cuidado». «Sí, ten cuidado», repitió ella, y algo en su repetición, en la insistencia, me heló la sangre. Miré a mi hijo y vi lo que no había querido ver.
la forma en que sus hombros se habían hundido, la forma en que evitaba su mirada, la forma en que verificaba constantemente su plato, su copa, sus cubiertos, como si caminara sobre un campo minado. Al principio me dije que estaba paranoico, que proyectaba mis propios miedos, que Sofía era solo una mujer exigente, perfeccionista, pero que era su forma de amar. Se casaron 6 meses más tarde, en junio, en una ceremonia suntuosa en la hacienda de los Morales. 300 invitados principalmente de la familia y relaciones profesionales de Sofía. De mi lado, un puñado de colegas de la preparatoria, algunos vecinos de Oaxaca. Me sentía fuera de lugar entre toda esa gente importante en trajes Armani y vestidos Dior. Miguel parecía feliz en su traje de 3 piezas gris perla, feliz pero nervioso. Durante la ceremonia, cuando dijo sí, su voz temblaba ligeramente. Sofía, ella, dijo sí con una seguridad absoluta, una sonrisa triunfante. Durante los 2 años siguientes, veía a Miguel cada vez menos. Estaba ocupado, me decía. El trabajo, las obligaciones sociales de Sofía. Viajaban mucho, Londres, Nueva York, Singapur por el trabajo de Sofía, algunas vacaciones en las Maldivas, en Dubái. Cuando hablábamos por teléfono, su voz parecía cada vez más cansada, cada vez más distante. ¿Estás bien, hijo mío?, le preguntaba. Sí, papá, solo mucho estrés en el trabajo. Sofía me empuja a aspirar a un puesto de director general. Dice que debo ser más ambicioso. Ella dice, siempre ella. Y luego, 3 años después de su matrimonio, la llamada. Al principio, me sentí tranquilizado por su atención. Eran jóvenes, prósperos, y parecían preocuparse por mi bienestar. Miguel era inteligente e independiente. Ahora, pensaba, mirando mis hileras de jitomates bien alineados en el huerto que había cuidado, cuidadosamente durante años, cultivando variedades criollas, jitomates bola, cherry, saladet, mi vejez tranquila finalmente está aquí. Imaginaba pasar mañanas lentas en la tierra cálida y rica de mi huerto, mis dedos hundiéndose en la tierra, arrancando las malas hierbas, atando las plantas, tardes tranquilas leyendo a Octavio Paz y Juan Rulfo en mi silla junto a la ventana, escuchando el tic-tac regular del reloj de péndulo que había pertenecido a mi abuelo, noches caminando por el Zócalo con mis vecinos, don Esteban, que siempre hablaba de sus rosas, doña Carmela, que se quejaba afectuosamente de sus nietos, discutiendo sobre el clima caprichoso, el precio de la gasolina que no dejaba de aumentar, los trabajos de renovación de la iglesia de Santo Domingo. Esperaba que la vida continuara de manera predecible y pacífica, como el agua del río Atoyac, que fluía tranquilamente al pie de la ciudad, reflejando los sauces y los álamos. Pero la vida, he aprendido durante mis 70 años, tiene un sentido cruel del humor cuando te atreves a hacer planes, cuando te atreves a creer que la paz finalmente está asegurada. Estaba en el huerto, mis manos hundidas en la tierra húmeda después de la lluvia de la noche anterior, verificando los jitomates que comenzaban a madurar en sus plantas. El perfume de la tierra húmeda y rica subía a mis narices, ese perfume antiguo y reconfortante que me recordaba mi infancia en el rancho de mis abuelos. El sol de julio golpeaba suavemente mi nuca y escuchaba a las abejas zumbar alrededor de las flores de calabaza. Es en ese momento preciso, en esa perfección simple y honesta, que el teléfono celular en el bolsillo de mi chamarra de mezclilla sonó, rompiendo la calma de la tarde como una piedra arrojada a un estanque tranquilo. «Bueno, papá, ¿qué haces?». La voz de Miguel, incluso en los saludos más simples, ahora llevaba una vibración subyacente de nerviosismo y vacilación que no recordaba haber escuchado antes. Su voz tenía esa calidad tensa como una cuerda de violín demasiado apretada. Limpié mis manos manchadas de tierra negra en mi viejo delantal de lona azul desteñida, el que Dolores me había regalado hace 20 años y que milagrosamente había sobrevivido, y ofrecí una sonrisa al aire vacío, a la mariposa que revoloteaba entre las hileras de verduras. «Admiro los jitomates, hijo mío, están casi listos para ser cosechados. Los jitomates bola están magníficos este año. ¿Qué novedades? ¿Estás bien?». Un silencio, solo un poco demasiado largo. «Sofía y yo hemos decidido», anunció, y noté inmediatamente que decía Sofía y yo.
pero el peso de la frase, el orden de las palabras sugería que era ella quien había decidido, y él solo estaba anunciando su decisión. Haz tus maletas. Venimos este fin de semana a buscarte para llevarte a la ciudad. Vas a vivir con nosotros, en nuestro departamento en la Ciudad de México. Ya hemos preparado tu habitación. Las palabras me golpearon como un golpe físico, como si alguien me hubiera empujado brutalmente en el pecho. Me congelé, mi mano sosteniendo todavía un puñado de tierra húmeda, el pensamiento de abandonar la casa de contraventanas azules, el jardín que había cultivado durante 30 años, la niebla fresca de la mañana elevándose sobre los campos de Monte Albán como un velo de novia, las campanas de la iglesia sonando las horas, el mercado del sábado en la Plaza de la Constitución, donde conocía a todos los vendedores por su nombre. Todo eso instantáneamente hizo que mi corazón se sintiera como una piedra hundiéndose lentamente en mi pecho, pesada y fría. No hay necesidad, Miguel, dije suavemente, tratando de mantener mi voz calmada a pesar del pánico que subía. Estoy arraigado aquí, hijo mío. Conozco este lugar, cada calle, cada árbol. No conozco a nadie en la ciudad y francamente solo les estorbaré. Ustedes dos están ocupados con el trabajo, con sus vidas. Tengo mi jardín, mis vecinos y mis frascos de mermelada de ciruela y de ate de membrillo para hacerme compañía. Papá, su voz temblaba ligeramente y escuché algo doloroso en ella, algo resignado. Sofía piensa que es mejor así. Dice que un hijo debe cuidar de su padre anciano. Es nuestro deber familiar. Y si te caes en las escaleras, si tienes un malestar, ¿quién estaría ahí? Los vecinos. Don Esteban tiene 82 años, no puede ayudarte. Ella ya preparó tu habitación, compró muebles. Por favor, papá, no hagas las cosas difíciles. Esta frase, no hagas las cosas difíciles, me golpeó con una fuerza glacial. Era exactamente lo que Dolores decía. No compliques las cosas, no discutas, obedece. Y el hecho de que no era pensamos, sino Sofía piensa, no hemos decidido, sino ella dice, luché por mantener mi sangre fría, mi voz equilibrada, intentando una resistencia suave, la que un padre puede ofrecer sin herir a su hijo. Miguel, soy demasiado viejo para cambios tan drásticos. A mi edad, uno necesita referencias. Mis amigos, mi rutina matutina, el café en casa de Doña Leti, el paseo hasta la panadería y sobre todo mi huerto me van a hacer mucha falta. Me volveré loco de soledad y aburrimiento en un departamento en la Ciudad de México encerrado entre 4 paredes. Espera, papá, Sofía quiere hablarte. Antes de que pudiera protestar, escuché un ruido de fondo, un murmullo, luego su voz educada pero con una firmeza de acero bajo la superficie lisa y profesional. Roberto, es Sofía. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias, Sofía. Escuche, le decía a Miguel que... Roberto, me cortó educadamente pero con firmeza. Insistimos en que venga a vivir con nosotros. El departamento es espacioso, 180 metros cuadrados, 3 recámaras, 2 baños, tendrá su propio espacio, su intimidad. Miguel necesita saber que está seguro, cerca de los mejores hospitales de México si es necesario. Me encargaré personalmente de todo, sus citas médicas, sus compras, todo. Es nuestro deber familiar. Un hijo que no honra a su padre, ¿qué dirá la gente? No querrá que Miguel sienta vergüenza, ¿verdad? Era casi imposible rechazar esta lógica implacable, esta argumentación perfectamente construida como un expediente jurídico. Sin embargo, bajo las palabras razonables, bajo la solicitud aparente, detectaba algo calculado, algo de control, algo que no dejaba ningún lugar para la negociación. Pero, ¿qué podía decir? ¿Cómo rechazar sin parecer ingrato, egoísta, sin herir a mi hijo que, lo escuchaba en su voz, estaba atrapado entre 2 fuegos? De acuerdo, finalmente concedí después de un largo silencio, la palabra saliendo de mi boca como plomo fundido, pesada y definitiva. Deme unos días para poner mis asuntos en orden, para avisar a mis vecinos, Perfecto, cortó con un tono definitivo y alegre. Estaremos ahí el sábado por la mañana, 10 en punto preciso. Esté listo, Miguel va a organizar la mudanza. Hasta el sábado, Roberto. Y colgó sin pasarme a Miguel de nuevo, sin dejarme decir adiós a mi hijo.
Me quedé ahí, de pie en mi huerto, el teléfono todavía pegado a la oreja, escuchando la tonalidad monótona, sintiéndome como un hombre condenado que acaba de escuchar su sentencia. Me encontré solo en el huerto, escuchando el viento de otoño seco hacer crujir los tallos de cilantro secos que guardaba para las semillas. Un gorrión cantaba en el ciruelo. La vida continuaba, indiferente a mi trastorno. Tal vez estoy complicando demasiado las cosas, me pregunté desesperadamente, tratando de convencerme, de tranquilizarme. Tal vez la ciudad sea realmente más fácil, más segura. Son jóvenes, prósperos, atentos. Mi hijo me necesita, se preocupa por mí. ¿No es conmovedor? ¿No es esto lo que todo padre desea, ser importante para su hijo adulto? Entonces, ¿por qué esta preocupación sorda en el fondo de mi vientre, esta sensación de malestar que me anudaba los intestinos? ¿Por qué esta voz interior que murmuraba «peligro, peligro, peligro»? Los días siguientes pasaron en una niebla extraña. Tenía pocas cosas que empacar, toda una vida condensada en algunas maletas, algunas camisas cómodas de algodón y lino, mis suéteres de lana para el invierno, mi abrigo de tweed, algunos libros preciosos, mi Pedro Páramo anotado, mi Octavio Paz en edición de lujo que había ahorrado para comprarme, mis poemas de Sor Juana, y un viejo álbum de fotos encuadernado en tela color, vino que mi madre me había regalado. Me senté en la mesa de la cocina de madera maciza, la que había visto tantas comidas, tantas conversaciones, tanto silencio también, y hojeé las páginas frágiles y amarillentas del álbum. Aquí está el pequeño Miguel de 3 años, tal vez su risa casi audible a través del papel brillante, aferrándose firmemente a mi cuello durante un día de campo en Mitla, sus pequeñas manos regordetas agarradas a mi camisa. Aquí está su primer día de kinder en el jardín de niños Revolución, abrumado por su mochila demasiado grande, su moño azul ligeramente torcido, sus ojos inmensos y preocupados mirando el objetivo. Y aquí está un joven de 18 años el día de su graduación de la preparatoria, guapo en su traje oscuro, serio, sosteniendo orgullosamente su diploma, pero con algo vulnerable en sus ojos, una incertidumbre que nunca lo había abandonado realmente. Y aquí está la foto de su boda, él en traje de 3 piezas gris perla, y junto a él Sofía, magnífica en su vestido Vera-Wang marfil, sonriente, triunfante, su mano posesivamente puesta sobre el brazo de Miguel, y él mirándola con una admiración que se parecía casi al miedo. Mi corazón se apretó con el amor feroz y protector que solo un padre conoce, ese amor que no pide nada a cambio, que perdona todo, que espera todo. Cerré el álbum suavemente, como se cierra un libro sagrado, saqué mi vieja maleta de fibra rígida del ático, la que había viajado conmigo en mi único viaje al extranjero a los Estados Unidos hace 40 años, y comencé a doblar mi vida en pilas ordenadas y manejables, repitiendo el mantra como una oración. Lo crié, lo protegí lo mejor que pude. Me llama, me necesita, debo ir, es mi deber de padre. Esa noche recorrí el pueblo, deteniéndome en casa de mis vecinos, tocando a las puertas familiares. Don Esteban, que regaba sus rosales a pesar de la hora tardía, abrió mucho los ojos cuando le anuncié la noticia. ¿Se va Roberto? A la Ciudad de México, pero ¿y su casa, su jardín? Mi hijo insiste. Se preocupa por mi salud, su salud. Me miró de arriba abajo con su mirada de campesino que evalúa el ganado. Está fuerte como un roble. Va a hacernos mucha falta en las partidas de dominó del jueves por la noche. ¿Quién me va a ganar ahora? Doña Leti, que tenía el pequeño café en la plaza, secó sus manos en su delantal floreado y me abrazó con fuerza. «Ay, Roberto, pobrecito, la Ciudad de México va a odiarla, ya verá. Pero bueno, un hijo es un hijo, no se puede rechazar. Dígales que vengan a visitarlo seguido a Oaxaca. La Ciudad de México está a solo 1 hora en avión». Sonreí débilmente, asintiendo con la cabeza, aceptando sus deseos sinceros, sus promesas de mantenerse en contacto, sabiendo en el fondo que estas promesas se deshilacharían como siempre lo hacen, que la distancia física crea inexorablemente una distancia emocional.
Luego me retiré a mi silla junto a la ventana de la sala, la que donde había leído tantos libros, corregido tantas tareas, visto tantas puestas de sol sobre Monte Albán, y esperé a que el fin de semana inevitable llegara, contando las horas como un prisionero cuenta los días antes de su traslado. Ese sábado por la mañana llegó con una luminosidad cruel, un cielo de un azul perfecto, sin nubes. Los pájaros cantaban con una alegría despreocupada, el tipo de día en el que uno debería estar feliz. A las 10 en punto preciso, Sofía siempre era exacta. La puntualidad era una de sus muchas exigencias. Un Mercedes clase S negro, elegante y brillante, se detuvo frente a mi pequeña casa de contraventanas azules. Miguel salió, con aspecto cansado a pesar de su traje impecable, un traje Hugo Boss azul marino, una camisa blanca de cuello impecable, sin corbata porque era fin de semana. Había adelgazado, noté. Sus mejillas estaban más hundidas, ojeras oscuras bajo sus ojos delataban una falta de sueño crónica. Sofía salió del otro lado, impecable en un traje pantalón Armani gris ratón, un pañuelo Hermès anudado con una despreocupación estudiada alrededor de su cuello, sus tacones Louboutin de suela roja chasqueando sobre la grava del camino con una autoridad que hacía huir a los gorriones. Sonreía, pero era una sonrisa profesional, calculada, la que debía usar con sus clientes antes de negociar un contrato desfavorable. «Roberto, qué casita tan encantadora», dijo mirando alrededor con un aire que sugería que encontraba el lugar pintoresco en el estilo museo de la vida rural, pero totalmente anticuado y francamente incómodo. «Estas contraventanas azules, qué rústico. Miguel, ayuda a tu padre con sus cosas. Debemos partir rápidamente. Tengo un caso urgente que revisar mañana por la mañana para una reunión el lunes». Ni un buenos días, papá, para Miguel, ni un ¿cómo está? Durmió bien, solo órdenes eficientes. Miguel se precipitó inmediatamente hacia la cajuela, la abrió, luego hacia la casa para cargar mis cosas. Noté cómo evitaba la mirada de Sofía, cómo sus movimientos eran rápidos y nerviosos, como si temiera hacerla esperar, como si caminara sobre huevos invisibles que podían romperse en cualquier momento. «Déjame ayudarte, hijo mío», dije suavemente. «No, papá, quédate ahí, yo me encargo de todo». Cargó mi maleta, mis cajas, mis preciosos frascos de mermelada de ciruela y de ate de membrillo envueltos en papel periódico, algunos libros, el álbum de fotos. Todo fue cargado con una eficiencia que sugería que había hecho este tipo de tarea demasiado a menudo, que se había vuelto experto en el arte de anticipar, de prevenir, de obedecer. Amigos, si están disfrutando esta historia, no olviden suscribirse a los consejos del abuelo. Subo historias de vida reales como esta cada semana. Un like también me ayuda mucho a seguir compartiendo estas experiencias. Sofía, mientras tanto, caminaba por mi jardín, examinando las plantas de jitomate con un interés desapegado, haciendo algunas llamadas telefónicas profesionales, hablando de cláusulas contractuales y plazos. Cuando todo estuvo cargado, me volteé una última vez hacia mi casa, las contraventanas azules que repintaba cada 3 años, la bugambilia que trepaba por la fachada oeste, ofreciendo en primavera racimos morados perfumados, la banca bajo el ciruelo donde me sentaba las tardes de verano, el huerto con sus hileras ordenadas. «Papá, ¿nos vamos?», la voz de Miguel, suave pero apremiante. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar por miedo a que mi voz se quebrara. El trayecto fue largo y silencioso. Sofía conducía con una precisión agresiva, rebasando en la autopista a muta 40-150 kilómetros por hora, el motor ronroneando suavemente. Hablaba por teléfono vía Bluetooth del auto, discutiendo estrategias empresariales con colegas, asociados, usando una jerga jurídica que no comprendía. Due diligence, cláusula de no competencia, opciones de acciones. Miguel estaba sentado adelante, silencioso, mirando por la ventana el paisaje que desfilaba, los campos de agave, los pueblos dormidos, los anuncios de la autopista anunciando la Ciudad de México. A veces intentaba hablarle desde el asiento trasero. «Miguel, ¿cómo va el trabajo?». Antes de que pudiera responder, Sofía levantó un dedo con manicura, barniz rojo sangre, sin quitar los ojos del camino. «Un segundo, Roberto. Esta conversación es importante». «Sí»,
Licenciado Durán, lo escucho. Miguel me lanzó una mirada de disculpa en el espejo retrovisor, pero no dijo nada. Me quedé callado, viendo aparecer la Ciudad de México en el horizonte, esa masa gris e imponente de edificios y monumentos, tan diferente de mi Oaxaca verde y tranquila. Llegamos a Polanco, Avenida Presidente Masaryk, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Un edificio impecable de estilo moderno, fachada de vidrio y acero, balcones amplios, entrada con portón de seguridad con código e interfón y cámaras de vigilancia. Un guardia de seguridad uniformado nos saludó respetuosamente. «Buenas tardes, señora Mendoza, señor Morales». Sofía asintió distraídamente, ya en el teléfono para otra llamada. Tomamos el elevador, un modelo moderno renovado con espejos y madera preciosa, hasta el piso 18, el último. El departamento era cavernoso y gélido, pisos de madera de encino maciza encerados brillantes, molduras en el techo de 4 metros de altura, muebles de diseño escandinavo, sofá Roche Bobois, silla Fritz Hansen, mesa de centro de vidrio y acero, obras de arte contemporáneo en las paredes, lienzos abstractos que no comprendía, pero que debían costar una fortuna, y una limpieza clínica estéril que daba la impresión de que ninguna vida verdadera se desarrollaba allí. Todo era blanco, gris, negro, sin color, sin calidez, solo líneas depuradas, minimalistas, frías. «Aquí está tu habitación, Roberto», anunció Sofía con tono eficiente, abriendo la puerta de una habitación al fondo de un largo pasillo. La habitación era luminosa y aireada, con una gran ventana que ofrecía una vista dominante sobre un pequeño parque abajo, el bosque de Chapultepec a lo lejos. Una cama hospitalaria eléctrica, lo que me chocó. No la necesitaba. Una mesita de noche de diseño, una cómoda IKEA blanca, un sillón moderno pero incómodo a la vista, un televisor de pantalla plana de 55 pulgadas colgado en la pared. Todo era nuevo, impersonal, como una habitación de hotel de lujo o peor, como una habitación de hospital privado. «Todo está listo», dijo Sofía con una sonrisa satisfecha, como un arquitecto presentando un proyecto terminado. «La cama es eléctrica para tu comodidad, con todos los ajustes posibles. El control remoto está ahí, el baño está al lado, es tuyo, no tendrás que compartir. El armario está vacío, listo para tus cosas. La cena es a las 7:30 en punto todas las noches. Tenemos horarios estrictos aquí. Es importante para la armonía familiar. Miguel te mostrará dónde están las toallas y cómo funciona la regadera. Si necesitas cualquier cosa, me lo dices inmediatamente». «¿Preguntas?» «No, gracias, Sofía. Es muy generoso». «Bien», dijo mirando su reloj, «un Cartier Tank de oro. Debo volver a trabajar. Miguel, instala a tu padre correctamente y reúnete conmigo en mi despacho en 20 minutos. Tenemos ese caso Lagarde que revisar para el lunes». Desapareció en su despacho en casa, una habitación junto a la sala, cerrando la puerta detrás de ella con un clic definitivo. Miguel me ayudó a deshacer mi maleta, sus manos temblando ligeramente al colgar mis camisas en el armario blanco y frío. «¿Estás bien, hijo mío?», le pregunté suavemente, poniendo una mano sobre su hombro. Él se sobresaltó ligeramente ante mi contacto. Luego se forzó a sonreír. «Sí, papá. Solo cansado del trabajo, del viaje. Sofía es muy organizada, como has podido ver. Le gusta que todo esté perfecto en su lugar. Ya verás, va a estar bien, solo hay que adaptarse a las reglas, como si fuera una institución, no una familia. ¿Te ves cansado, Miguel? ¿Duermes bien? No, sí, bueno, no siempre, mucho estrés en el trabajo, ya sabes cómo es». Sofía me empuja a aspirar a un puesto de director general. Dice que debo ser más ambicioso, más agresivo en mis negociaciones. No dejarme pisotear. Ella dice, siempre ella, nunca pensamos o yo quiero, siempre ella dice, pero sus ojos, sus ojos decían otra cosa. Decían, por favor, no hagas más preguntas, por favor, no cabes, ya es suficientemente difícil así. Entonces me callé y lo abracé, sintiendo sus costillas demasiado salientes bajo su camisa de diseñador. «Estoy aquí, hijo mío», murmuré. «Si necesitas cualquier cosa». Asintió contra mi hombro, luego se separó rápidamente. «Debo irme. Sofía espera».
Descansa, papá. Nos vemos en la cena. Y se fue apresuradamente, casi corriendo. La cena esa noche fue una experiencia extraña y perturbadora. A las 7:30, como anunciado, nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, una inmensa mesa de nogal macizo que podía acomodar a 12 personas, pero éramos solo 3 perdidos en un extremo. La comida era suntuosa. Sofía había ordenado platos de un servicio de catering gourmet, Quintonil o Pujol, supongo. Todo estaba dispuesto con una precisión fotográfica en porcelana Bernardaud. Foie gras sobre tostadas, langosta termidor, ensalada de arúgula con virutas de parmesano, tabla de quesos madurados, tarta tatín con crema espesa, mucho más de lo que 3 personas podían comer. Sofía dominaba la conversación, hablando de su trabajo con una intensidad feroz. Acababa de ganar un caso grande, la defensa de una multinacional farmacéutica acusada de prácticas anticompetitivas. Había demolido la argumentación adversaria, ridiculizado a los abogados de la parte civil, incompetentes salidos de universidades de provincia, obtenido un sobreseimiento para su cliente. Hay que ser implacable en este oficio, declaró, cortando su langosta con gestos precisos y violentos. La debilidad se castiga, la vacilación es fatal. Siempre le digo a Miguel, en la vida como en los negocios, hay tiburones y hay presas. Hay que elegir su bando. Miguel asentía en silencio, comiendo apenas, empujando la comida en su plato con su tenedor. Miguel, casi no has comido nada, dijo ella de repente, su voz pasando de profesional a cortante como un látigo que chasquea. Pagué 3,000 pesos por esta comida de Quintonil. Es langosta de Baja California. No es basura de supermercado. Podrías al menos hacer el esfuerzo de apreciar lo que te doy. Perdón, cariño, está delicioso de verdad, murmuró, su voz apenas audible, sus mejillas enrojeciendo de vergüenza. Solo tuve una comida de trabajo grande al mediodía. ¿Una comida grande?, repitió ella con una sonrisa fría que se parecía a una mueca. ¿Con quién exactamente? Colegas, gente del departamento de marketing, una reunión de trabajo obligatoria. Colegas, repitió lentamente, apoyando en cada sílaba como si probara su solidez. Hombres, mujeres, los dos, todo el equipo. Espero que no haya habido nada inapropiado, cortó, mirándolo directamente a los ojos con una intensidad que me heló. ¿Sabes cuánto detesto cuando eres demasiado familiar con tus colegas mujeres? La gente habla, la gente juzga. No quiero que digan que el esposo de Sofía Mendoza es un mujeriego. No pasó nada, dijo Miguel un poco demasiado fuerte, un poco demasiado defensivo. Solo fue una reunión profesional normal. El silencio cayó como una guillotina. Sofía puso su tenedor con una lentitud deliberada. La porcelana tintineó ligeramente contra la madera de la mesa. Sonrió, pero la sonrisa no subió hasta sus ojos, que permanecieron fríos, calculadores. Por supuesto, cariño, te creo. Pero entiendes que debo verificar. Es por nuestro bien, para proteger nuestra reputación, nuestra pareja. La confianza, Miguel, se gana cada día. Se volvió hacia mí e instantáneamente su expresión cambió, volviéndose cálida, casi maternal. Roberto, debe estar agotado del viaje. Es largo desde Oaxaca. ¿Cómo encuentra su habitación? Todo está a su conveniencia, espero. Está muy bien, gracias, Sofía, respondí prudentemente, navegando en estas aguas peligrosas. Muy cómoda, perfecto. Miguel, acompaña a tu padre a su habitación después del postre. Debo terminar algunos expedientes urgentes antes de mañana. El resto de la comida transcurrió en un silencio tenso. Miguel ahora comía con un apetito forzado, obligándose a terminar su plato. Vi su garganta contraerse con dificultad en cada bocado. Después de la cena, me acompañó efectivamente a mi habitación, caminando por el largo pasillo blanco y silencioso. «Buenas noches, papá», dijo rápidamente. «Si necesitas cualquier cosa durante la noche, no dudes». Miguel, suavemente, reteniéndolo por el brazo. «¿Estás bien realmente? Puedes hablarme, ¿sabes? Sí, papá, todo está bien, de verdad. Sofía es solo exigente, perfeccionista, pero es por nuestro bien. Quiere que seamos los mejores. Duerme bien». Se soltó y se fue rápidamente, cerrando mi puerta detrás de él.
Me preparé para la noche, poniéndome mi viejo pijama de franela, cepillándome los dientes con mi cepillo de dientes verde que tenía desde hace 10 años y que me negaba a cambiar. Me acosté en esa cama hospitalaria, fría e incómoda, tan diferente de mi vieja cama de madera donde había dormido durante 30 años. Esa noche, el sueño fue difícil, esquivo como un pez resbaladizo entre los dedos. El edificio mismo parecía vivo, susurrando con ruidos extraños que no comprendía. En las paredes, las tuberías gorgoteaban misteriosamente. Los elevadores subían y bajaban zumbando suavemente como vastas criaturas mecánicas respirando en su sueño. Afuera de mi ventana, incluso a esta altura, escuchaba el tráfico lejano. El zumbido constante de los autos en el periférico, las sirenas de las ambulancias y los bomberos, el estruendo metálico ocasional de un bote de basura volcado, un ruido de fondo urbano permanente que nunca cesaba realmente, incluso en las horas más profundas de la noche. Hacia la 1 de la madrugada, mientras finalmente flotaba en ese duermevela precario, escuché voces ahogadas viniendo del otro extremo del departamento donde estaba su recámara. La voz de Sofía primero, baja pero incisiva, cortante como un bisturí. No podía distinguir las palabras, pero el tono era inequívoco. Era una reprimenda, un interrogatorio, una acusación. Luego la voz de Miguel, más débil, defensiva, casi suplicante. Luego el silencio, un silencio pesado y amenazante. Luego, a las 3 de la madrugada en punto, lo sé porque miré el reloj digital en la mesita de noche, esos números verdes brillando en la oscuridad. 03, el agua comenzó a rugir en las tuberías. El ruido era ensordecedor, violento, amplificado por la proximidad de mi habitación al baño principal. Era como si alguien hubiera abierto todas las llaves a fondo, al máximo de su presión, creando un diluvio artificial en el corazón de la noche. El agua rugía, gruñía, martillaba las tuberías con una fuerza que hacía vibrar la pared contra la cual mi cama estaba apoyada. Me incorporé en la cama, el corazón latiendo, totalmente despierto ahora. ¿Quién se ducha a las 3 de la madrugada? ¿Por qué? El ruido continuó. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos interminables de ese diluvio ensordecedor, constante, implacable. Luego, tan bruscamente como había comenzado, se detuvo. El silencio que siguió fue casi peor, un vacío que zumbaba en mis oídos. Me quedé despierto el resto de la noche, mirando fijamente el techo blanco en la oscuridad, escuchando los ruidos del edificio, preguntándome qué acababa de pasar, sin atreverme todavía a formular los pensamientos terribles que comenzaban a tomar forma en mi mente. En el desayuno a la mañana siguiente, servido a las 7:30 en punto en la cocina ultramoderna, todo en acero inoxidable y granito negro, Miguel tenía los ojos rojos e hinchados, profundamente ojorosos, como alguien que no había dormido, o peor, alguien que había llorado durante horas. Sus manos temblaban ligeramente al llevar su taza de café negro a sus labios. Su cabello todavía estaba ligeramente húmedo, pegado a su frente. Sofía, en cambio, estaba impecable como siempre, maquillada perfectamente, base, rímel, lápiz labial rojo profundo, vestida con un traje sastre Chanel blanco y negro, bebiendo su café mientras leía El Financiero en su iPad, tomando notas con un bolígrafo Montblanc. ¿Todos durmieron bien?, preguntó sin levantar los ojos de su lectura. Su voz neutra, profesional, como si presidiera una reunión matutina. Sí, murmuró Miguel mirando fijamente su taza. Mentira, lo vi inmediatamente. Miguel, dije con precaución, poniendo mi mano sobre la mesa cerca de la suya. ¿Te duchaste anoche? Escuché el agua correr hacia las 3. El ruido era muy fuerte a través de la pared. Espero que no estés enfermo. El silencio se abatió en la cocina. Un silencio eléctrico peligroso. Sofía levantó lentamente los ojos de su tableta, su mirada fijándose primero en mí, luego en Miguel, con una intensidad fría que me recordó a una serpiente observando a su presa antes de atacar. Miguel a veces tiene dificultades para dormir con el estrés intenso de su trabajo, dijo con una voz suave pero con un subtexto de acero. Las responsabilidades de un director regional son aplastantes. No es así, cariño. Una ducha fría lo ayuda a relajarse, a evacuar la tensión, a reenfocarse.
Es una técnica que le recomendó su médico para la ansiedad. ¿No es cierto, Miguel? Sí, dijo rápidamente, demasiado rápidamente, sus ojos todavía bajos. Me ayuda a calmarme, a vaciar mi mente. Pero a las 3 de la madrugada, hijo mío, insistí suavemente, sin poder evitar presionar un poco más, mi instinto paternal advirtiéndome que algo andaba mal, algo profundamente malo. Es malo para la salud. A esa hora el cuerpo está en su momento más vulnerable. Podrías agarrar una pulmonía con una ducha fría, y el sueño es tan importante. Tal vez deberías consultar a otro médico, probar otro método, test de hierbas, meditación. Los ojos de Sofía se estrecharon imperceptiblemente. Cuando habló, su voz todavía era suave, pero cargada de un veneno apenas contenido. Roberto, dijo pronunciando mi nombre con una precisión glacial, con todo el respeto que le debo, y créame, tengo enorme respeto por usted y su larga carrera como maestro, le sugiero que se concentre en su propio bienestar y su adaptación a su nueva vida aquí, y nos deje a mí y a Miguel manejar nuestra vida de pareja como mejor nos parezca. Miguel es un adulto, un hombre maduro de 35 años. Sabe perfectamente lo que es bueno para él, lo que necesita. Ya no necesita que le digan qué hacer, ¿verdad, cariño? Esta última frase era ostensiblemente una pregunta para Miguel, pero el tono indicaba claramente que no lo era. Era una orden disfrazada. Sí, murmuró Miguel, su rostro palideciendo. Sé lo que hago, papá. Gracias por preocuparte, pero está bien realmente. No te preocupes por mí. El silencio cayó como una cuchilla, cortando toda posibilidad de conversación adicional. Sofía volvió a su lectura con una pequeña sonrisa satisfecha. Miguel miraba fijamente su café como si contuviera las respuestas al universo. Y yo me quedé ahí, la garganta apretada, sabiendo que acababa de cruzar una línea invisible, que había sido advertido, amenazado incluso, de no hacer más preguntas, de no inmiscuirme. Por supuesto, murmuré finalmente, retrocediendo. Perdone mi curiosidad desplazada. Es solo la preocupación de un viejo padre. Pero algo en mí se había despertado. Una vieja alarma, un instinto de supervivencia que conocía demasiado bien, que había desarrollado durante 23 años de matrimonio con Dolores. La capacidad de leer entre líneas, de detectar el peligro bajo las apariencias civilizadas, de reconocer los patrones de control y dominación, incluso cuando están envueltos en papel de regalo dorado. Y sabía, con una certeza creciente y terrible, que algo muy malo estaba pasando en este departamento inmaculado, algo que se escondía detrás de puertas cerradas, algo que ocurría a las 3 de la madrugada, algo que mi hijo estaba demasiado aterrorizado para revelar. Los días siguientes transcurrieron en una rutina rígida y opresiva. Sofía partía temprano cada mañana, 6:30 en punto, ya perfectamente vestida y maquillada, su portafolio Hermès en mano para su despacho de abogados prestigioso en Paseo de la Reforma. Miguel partía 30 minutos más tarde para su oficina de Coca-Cola en Santa Fe. Me encontraba solo en el inmenso departamento silencioso, vagando de una habitación a otra como un fantasma, sin saber qué hacer con mis días. No había jardín que cuidar, no había vecinos a quienes saludar, no había mercado que visitar, solo habitaciones blancas y frías y el zumbido constante de la ciudad allá abajo. Sofía había dejado instrucciones precisas, escritas en computadora e impresas, puestas sobre la barra de la cocina, reglas de la casa, no tocar nada en mi despacho, no mover los objetos de decoración, usar únicamente su baño, las comidas son a hora fija, desayuno 7:30, comida 12:30, cena 7:30. En caso de salida, avisar por mensaje de texto, no visitas sin autorización previa, mantener su habitación limpia. Reglas, como en una institución, como en una prisión dorada. Miguel regresaba tarde cada noche, a menudo después de las 9 de la noche, agotado, tenso. Sofía regresaba aún más tarde, a veces a las 10 u 11 de la noche, enérgica a pesar de sus largas jornadas, hablando por teléfono, trabajando todavía en su laptop en la sala. Comíamos la mayoría de las veces en silencio,
o más bien Sofía hablaba y nosotros escuchábamos, de sus éxitos profesionales, de sus colegas incompetentes, de sus clientes exigentes pero admirativos, de la mediocridad generalizada del mundo jurídico mexicano. Miguel parecía caminar sobre huevos permanentemente, anticipando cada necesidad de su esposa, evitando todo lo que pudiera desencadenar su descontento. Saltaba para llenar su vaso de agua antes de que ella lo pidiera. Limpiaba la mesa inmediatamente, asentía a todo lo que ella decía, y yo los observaba con una atención creciente, notando cada detalle, cada microexpresión, cada silencio cargado. Sofía nunca gritaba, no necesitaba gritar, una mirada bastaba, una ceja levantada, un silencio glacial que podía durar horas, una frase aparentemente anodina, pronunciada con una precisión quirúrgica destinada a herir exactamente donde más duele. Estoy decepcionada, Miguel. Todavía no has hecho eso, te lo había dicho ayer. A veces me pregunto si realmente piensas en nuestra pareja, en nuestro futuro, o si solo estás egoístamente concentrado en tus pequeñas preocupaciones insignificantes. Mi padre, él sabía cómo ser un hombre, cómo tomar responsabilidades, y cada noche a las 3 de la madrugada en punto, el agua volvía a rugir, terrible y misteriosa, un ritual implacable que ahora me despertaba sistemáticamente, dejándome luego incapaz de volver a dormir, mirando fijamente el techo en la oscuridad, la mente dando vueltas y vueltas, tratando de entender. Una semana pasó de esta manera, luego una segunda. Me adaptaba a su rutina a pesar de mí mismo, notando quién partía y regresaba cuándo, la ubicación precisa de las toallas en el armario de blancos, la secuencia correcta para arrancar el lavavajillas ultramoderno Miele, las preferencias de Sofía para su café. Un arábica de Chiapas molido fino, exactamente 18 gramos, agua a 93 grados exactamente. Las noches de la ciudad comenzaban a parecerme ligeramente menos extrañas, y mis sueños fracturados se volvían un poco menos agitados. Me decía que me estaba acostumbrando, que la ansiedad omnipresente se disiparía por sí misma como el azúcar disolviéndose tranquilamente en el té si evitas remover demasiado fuerte, pero sabía que me estaba mintiendo. Y luego una noche, era un jueves, lo recuerdo porque era el día en que normalmente jugaba dominó con mis vecinos en Oaxaca, cuando el agua comenzó a las 3, ya no pude ignorarlo, ya no pude darme la vuelta en mi cama y pretender que todo estaba bien. A las 3 en punto preciso, como un reloj despertador infernal, el agua estalló en las tuberías con una violencia aún más fuerte que de costumbre. Un diluvio, una cascada, un rugido líquido que hacía vibrar la pared. Y esta vez escuché algo más bajo el ruido del agua, algo que heló mi sangre. Un sollozo ahogado, corto, desesperado, luego inmediatamente reprimido, seguido de una voz femenina, baja, fría, furiosa. Las palabras eran indistintas, ahogadas por el ruido del agua, pero el tono era inequívoco. Era una voz que amenazaba, que castigaba, que dominaba. Me incorporé en mi cama, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mis manos temblaban, mi garganta estaba apretada. No es posible, no puede ser lo que pienso, pero lo sabía. En mi corazón, en mis entrañas, en cada célula de mi cuerpo que había sobrevivido a lo mismo, lo sabía. Salí de la cama, me puse mi bata de lana con dedos torpes y me deslicé en el pasillo de puntillas, mi corazón martillando mi pecho como un tambor de guerra. El pasillo estaba sumido en la oscuridad, pero una fina banda de luz blanca brillante, una luz cruda, casi cegadora, se escapaba de debajo de la puerta del baño principal, esparciéndose sobre el piso encerado como una acusación. El agua rugía todavía, violenta, implacable, y escuché el sollozo de nuevo, más claro ahora que estaba más cerca. Un sollozo masculino, ahogado, desesperado. La voz de Miguel, mi hijo, luego la voz de Sofía, baja pero perfectamente audible ahora, glacial, despiadada. ¿Entiendes ahora por qué pasa esto? Me acerqué a la puerta del baño, cada paso exigiéndome un esfuerzo inmenso, mis piernas de plomo. La puerta no estaba completamente cerrada. Había un espacio, tal vez el ancho de 2 dedos, justo suficiente para ver.
Me apoyé contra la pared fresca para sostenerme, mis rodillas temblando, amenazando con traicionarme. La luz blanca deslumbraba, el agua silbaba con malevolencia, un ruido constante que ahogaba casi todo lo demás. Y luego miré adentro. Lo que vi me detuvo en seco, me clavó en el lugar, transformó mi sangre en hielo. Miguel estaba de pie bajo la regadera, completamente vestido con su pijama de algodón, un pijama que ahora estaba completamente empapado, pegado a su cuerpo delgado, sus costillas salientes visibles a través de la tela mojada. El agua helada, podía ver el vapor de su aliento en el aire frío, así que el agua debía estar absolutamente helada, se vertía directamente sobre él desde el amplio cabezal de regadera italiana ajustado al máximo de su presión. Temblaba violentamente de todo su cuerpo, sus labios azules de frío, sus dientes castañeando de manera incontrolable, sus brazos estaban apretados contra su pecho en un intento fútil de calentarse. Sofía estaba de pie junto a él, justo fuera del alcance del chorro de agua, perfectamente seca en su bata de seda Gucci blanca inmaculada, descalza sobre el azulejo de mármol. Su mano derecha sostenía firmemente un puñado de cabello de Miguel en la base de su cráneo, como se sostienen las riendas de un caballo que uno quiere dominar completamente. Lo mantenía ahí, obligándolo a permanecer bajo el agua helada que martillaba su cuerpo con una violencia calculada. ¿Entiendes?, repitió, su voz suave pero cargada de una amenaza terrible. ¿Entiendes lo que pasa cuando me decepcionas? ¿Cuando te atreves a mentirme? Perdón, murmuró Miguel, su voz rota, temblorosa, apenas audible. Perdón, Sofía, no quise. ¿No quisiste qué? La voz de Sofía subió ligeramente, no un grito, sino una intensidad fría y controlada, que era peor que un alarido. ¿No quisiste almorzar con esa perra de tu secretaria sin avisarme? ¿No quisiste mentirme diciendo que era todo el equipo cuando solo eran ustedes dos? Solo fue un almuerzo de trabajo, protestó Miguel débilmente, desesperadamente, para discutir el reporte trimestral. No hubo nada, crack. El sonido de una bofetada seca, violenta, resonó sobre el azulejo de mármol, cortando viciosamente a través del rugido del agua. La cabeza de Miguel basculó hacia un lado bajo el impacto, una marca roja apareciendo instantáneamente sobre su mejilla pálida. «No me mientas», siseó Sofía, jalando su cabello aún más fuerte, forzando su cabeza hacia atrás, exponiendo su garganta vulnerable. «Te hice seguir por un detective privado». Se reían juntos. Le tocabas el brazo, la mirabas con esos ojos de perro apaleado que tienes. «No, te juro que, crack». Otra bofetada, aún más fuerte. El cuerpo de Miguel vaciló, sus rodillas visiblemente flexionándose. Pero Sofía no soltó su agarre sobre su cabello. Al contrario, lo jaló aún más hacia arriba, más cerca del chorro de agua helada, que ahora martillaba directamente su rostro levantado. Miguel se ahogó, tosió, el agua entrando en su boca, en su nariz. Intentó girar la cabeza, pero ella lo sostenía firme. 2 minutos más, dijo fríamente, mirando su reloj Cartier en su muñeca. Tal vez eso te enseñará a respetar a tu esposa, a no tomarme por una idiota. Miguel soltó un sollozo tranquilo, chocado, ahogado, el tipo de llanto hecho por una persona que entiende hasta los huesos que le está prohibido gritar, defenderse, resistir. No podía moverme, no podía respirar. Me quedé ahí petrificado, mirando esta escena de tortura doméstica que se desarrollaba frente a mí porque la conocía íntimamente. Una cuerda frágil y delgada se rompió profundamente en mi pecho, la que había retenido mis propios recuerdos enterrados durante décadas. Y de repente ya no estaba en este departamento parisino lujoso. Estaba en el patio trasero de nuestra casa en Oaxaca. 30 años atrás, una tarde de noviembre fría y lluviosa, el viejo tambo de agua de lluvia de metal oxidado cerca del huerto. Dolores, en una de sus rabias frías y metódicas, me había arrastrado afuera por el cabello, exactamente como Sofía sostenía a Miguel ahora. Había hundido mi cabeza en el agua helada del tambo. Una vez, 2 veces, 3 veces, otra vez y otra vez, dejándome subir justo lo suficiente para tomar una bocanada de aire desesperada antes de sumergirme de nuevo. Esa misma luz blanca cegadora en mis ojos cerrados,
el mismo choque helado sobre mi cráneo, el mismo sabor metálico del agua en mi boca, el mismo terror animal del ahogamiento, la misma impotencia total, y su voz siseando en mi oído entre dos inmersiones: «Eres patético. Un hombre digno no se dejaría hacer esto, pero tú no eres un hombre, eres una larva». Y yo, en mi cobardía, en mi vergüenza, solo había sobrevivido, no había gritado, no me había resistido, solo había esperado que pasara. Y lo peor, ay, lo peor, era el recuerdo de Miguel de 5 años tal vez, que me había visto por la ventana de la cocina, que había corrido afuera en pijama. «Papá, mamá, para, le haces daño». Dolores inmediatamente me había soltado, se había vuelto hacia nuestro hijo con una sonrisa maternal. «Papá y mamá están jugando, cariño. Vuelve a la cama». Pero, dije, vuelve a la cama. Miguel se había ido corriendo, aterrorizado, y yo, tiritando en el suelo mojado, había escuchado el susurro interno, mi propio mantra de supervivencia: «No hagas ruido, el niño no debe saber, el niño no debe entender, protégelo de esto». Pero no lo había protegido, ¿verdad? Le había enseñado con mi ejemplo silencioso que la violencia era normal, que el amor se parecía a esto, que las víctimas no gritan, no se defienden, solo sobreviven en silencio. Y ahora, 30 años después, mi hijo repetía el ciclo con una mujer diferente, en un lugar diferente, pero el mismo infierno. En el baño, Sofía verificó su reloj de nuevo. «Tiempo cumplido», anunció con un tono desapegado, como un profesor anunciando el final de un examen. Soltó el cabello de Miguel y cerró bruscamente la llave. El agua se detuvo. El silencio que siguió fue ensordecedor, lleno solo por el aliento jadeante y tembloroso de Miguel y el sonido de las últimas gotas cayendo sobre el azulejo. Miguel se derrumbó contra la pared de la regadera, deslizándose hasta el piso en posición sentada, temblando de manera incontrolable, sus brazos apretados alrededor de sí mismo. Sofía se inclinó, agarró su barbilla con sus dedos, obligándolo a mirarla a los ojos. «La próxima vez que me mientas», dijo con una voz suave y mortal, «será 1 hora, no 15 minutos, 1 hora entera. ¿Me entendiste?» «Sí», murmuró Miguel, las lágrimas corriendo por sus mejillas, mezcladas con el agua fría. «Sí, entiendo. Bien, ahora limpia este desastre, sécate y vuelve a la cama. Ambos tenemos trabajo mañana, y ni una palabra de esto a tu padre. Si hace preguntas, fue una ducha para relajarte. ¿Está claro?» «Sí, te amo, Miguel», dijo entonces, inclinándose para besarlo en la frente. Un gesto de ternura grotesco y obsceno después de la tortura que acababa de infligir. «Hago esto por tu bien, por nosotros, para que te conviertas en el hombre que debes ser. Lo sabes, ¿verdad?» «Sí», repitió como un autómata roto. «Lo sé». Ella se enderezó, apretó el cinturón de su bata de seda y salió del baño. Me retiré precipitadamente en las sombras del pasillo, pegándome contra la pared, conteniendo la respiración mientras pasaba a pocos metros de mí, regresando hacia su recámara con un andar seguro. Cuando su puerta se cerró, me quedé ahí, paralizado, incapaz de moverme, incapaz de pensar. En el baño escuché a Miguel llorar suavemente, largos sollozos ahogados, desesperados. Quería entrar, quería tomarlo en mis brazos, quería salvarlo, pero mi cuerpo no se movía, mis pies estaban clavados al piso porque sabía, con toda la terrible sabiduría adquirida en mi propia supervivencia, que si intervenía ahora, si confrontaba a Sofía, si revelaba que había visto, ella encontraría una manera de hacerme partir, de separarme de Miguel, y entonces él estaría completamente solo con ella. Entonces, como el cobarde que siempre había sido, retrocedí silenciosamente, regresé a mi habitación con piernas temblorosas, cerré la puerta con una precaución infinita y me derrumbé en la cama. Jalé la cobija sobre mi cabeza, escondiéndome como un niño aterrorizado se esconde bajo las cobijas cuando escucha monstruos en el pasillo. Mi corazón martillaba tan violentamente que temía que explotara. Mis manos temblaban de manera incontrolable. Mi respiración venía por jadeos cortos y aterrorizados. Esta historia se vuelve cada vez más intensa. Si quieres saber cómo termina todo esto, asegúrate de estar suscrito a los consejos del abuelo para no perderte el desenlace. Dale like si esta historia te está impactando.
Las lágrimas vinieron entonces, calientes, vergonzosas, ardientes. Lloré por Miguel, lloré por el niño pequeño que había fallado en proteger de su madre, lloré por el hombre que no había logrado equipar para reconocer y huir de una relación abusiva, lloré por mi propio yo más joven hundido en ese tambo de agua helada, lloré por todas las víctimas silenciosas que sobreviven en secreto, que sonríen en público, que llevan sus moretones bajo ropa larga y maquillaje, pero sobre todo lloré de vergüenza porque sabía lo que debía hacer, debía actuar, debía salvar a mi hijo, pero también sabía que tenía miedo, terriblemente, visceralmente miedo, miedo de Sofía, miedo de su poder, de sus conexiones, de su inteligencia despiadada, miedo de fallar de nuevo, miedo de perder a mi hijo para siempre si tomaba la decisión equivocada. Esa noche fue la más larga de mi vida, me quedé despierto hasta el amanecer, los ojos bien abiertos en la oscuridad, las imágenes del baño reproduciéndose una y otra vez en mi mente como una película de horror en bucle, con la primera luz gris del alba filtrándose a través de las cortinas blancas, una claridad terrible comenzó a instalarse en mí, lentamente, dolorosamente, pero con una certeza absoluta. No podía quedarme aquí como testigo silencioso, no podía ver a mi hijo destruido día tras día, noche tras noche, no podía repetir los errores de mi pasado. Esta vez debía ser valiente, esta vez debía actuar. Incluso si me costaba todo, incluso si me rompía, debía salvar a mi hijo o morir intentándolo. En el desayuno esa mañana, me obligué a actuar normalmente, aunque cada célula de mi cuerpo gritaba. Miguel estaba ahí, los ojos rojos e hinchados, una bufanda ligera alrededor del cuello a pesar del calor, para esconder marcas, lo sabía ahora. Sofía leía sus correos, perfectamente compuesta, comiendo su croissant con gestos delicados. Los miré a ambos y tomé mi decisión. «Hijos», dije calmadamente, poniendo mis manos planas sobre la mesa para evitar que temblaran. «He reflexionado toda la noche. Voy a mudarme a una residencia para personas mayores». El silencio cayó como un golpe. Miguel me miró, los ojos bien abiertos de pánico. Sofía levantó lentamente los ojos de su teléfono, su rostro congelándose. «¿Qué?», dijo Miguel, su voz subiendo ligeramente. «Papá, ¿por qué? ¿Es por algo que...?» «No, hijo mío», lo corté suavemente pero con firmeza. «No es culpa de nadie. La ciudad simplemente no me conviene. Soy un hombre de provincia. Me estoy ahogando aquí. Necesito espacio, vegetación, aire. Encontré una residencia excelente en Coyoacán. Los jardines del atardecer. Tienen un huerto comunitario, una biblioteca, actividades. Será mejor para todos». Sofía puso su teléfono, su mirada acerada. «Roberto, hemos hecho tantos esfuerzos para recibirlo. Preparamos esta habitación, adaptamos nuestras vidas. Y quiere irse después de solo 2 semanas. ¿Qué va a decir la gente? Que maltratamos al padre de Miguel. Dirá la verdad», respondí calmadamente, «que prefiero la independencia de una residencia. A mi edad es perfectamente normal. Podrán visitarme cuando quieran». Miguel me miraba con algo que se parecía al terror puro. Sus labios temblaban. Sabía que yo había visto, y sabía lo que pasaría después de mi partida. «Papá, por favor», murmuró, «quédate, queremos que te quedes». Pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos suplicaban. «No me dejes solo con ella. Mi decisión está tomada», dije firmemente, sosteniendo su mirada, tratando de transmitir un mensaje silencioso. «No te estoy abandonando. Voy a buscar ayuda. Aguanta». Me mudé al día siguiente. Miguel me ayudó a instalarme en los Jardines del Atardecer, un establecimiento moderno y luminoso en Coyoacán, con jardines magníficos, una biblioteca bien surtida, residentes amables. Mi habitación era pequeña pero cómoda, una ventana daba a los jardines, una cama simple, un escritorio, un sillón, un pequeño baño. Todo lo que necesitaba. Miguel depositó mis cosas en silencio, evitando mi mirada. «Papá», dijo finalmente mientras se preparaba para partir, «gracias por entender, por la residencia. Es mejor así». «Miguel», dije tomándolo por los hombros, «escúchame bien. Te amo, te amaré siempre, y cuando estés listo para irte, estaré aquí. ¿Me oyes? Donde sea que esté, cualquiera que sea el momento, me llamas y estaré ahí».
No necesito irme, murmuró. Pero sus ojos, ¡ay! Sus ojos decían lo contrario. Lo abracé, sintiendo sus huesos demasiado salientes, su cuerpo temblando ligeramente. Te amo, hijo mío, nunca olvides eso. Asintió contra mi hombro. Luego se separó rápidamente y partió sin una palabra más. Lo vi desaparecer por la ventana, subiendo a su auto, y supe con una certeza absoluta que la verdadera guerra apenas comenzaba. Los jardines del atardecer me recibieron con su rutina tranquila y reconfortante. Las mañanas comenzaban con un desayuno comunitario, café, pan dulce, conversación ligera con los otros residentes. Luego actividades, gimnasia suave, taller de acuarela, club de lectura. Por la tarde, caminaba por los jardines, me sentaba en las bancas, leía mis libros, pero mi mente nunca descansaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Miguel bajo esa agua helada. Escuchaba la bofetada, veía sus ojos vacíos. 3 días después de mi instalación, conocí a Guadalupe Mendoza. Era una tarde suave de septiembre. Estaba sentado en una banca cerca del huerto comunitario, aplastando maquinalmente semillas secas de caléndula en mi palma, perdido en mis pensamientos oscuros. Disculpe, ¿es usted Roberto Morales, el profesor de literatura de la preparatoria Benito Juárez? Levanté los ojos. Una mujer de unos 70 años estaba frente a mí, sonriente, los ojos brillantes de reconocimiento. Guadalupe Ramírez. Bueno, Mendoza ahora. Retomé mi apellido de soltera después de mi divorcio. Río. Dios mío, Roberto, qué sorpresa. Nos abrazamos calurosamente. Lupe había sido profesora de matemáticas en la misma preparatoria que yo. Habíamos compartido tantos cafés en la sala de profesores, tantas discusiones sobre nuestros alumnos, sobre la educación, sobre la vida. Nos sentamos juntos, poniéndonos al día. Ella estaba en la residencia desde hacía 2 años después de vender su casa en Oaxaca. Su salud iba bien. Sus nietos la visitaban regularmente. ¿Y tú, Roberto?, preguntó. ¿Te ves preocupado, atormentado incluso? Miré a esta mujer que me había conocido durante 20 años de carrera, una colega de confianza, una amiga, y lentamente, prudentemente comencé a hablar. No todo, no todavía, solo lo suficiente para tantear el terreno. Mi hijo atraviesa un periodo difícil en su matrimonio. Lupe me miró con una intensidad repentina, su sonrisa desvaneciéndose. ¿Difícil? ¿Cómo, Roberto? Algo en su mirada, algo comprensivo y doloroso me hizo continuar. Su esposa, ella lo controla, lo domina, lo castiga. Creo que le hace daño. Lupe puso su mano sobre la mía, apretándola suavemente. Cuéntame todo. Y conté, la regadera a las 3 de la madrugada, el agua helada, las bofetadas, los moretones escondidos, el terror en los ojos de Miguel, mi propia huida cobarde del departamento, mi sentimiento de impotencia. Cuando terminé, me sentía vaciado, agotado, pero también extrañamente aliviado. Era la primera vez que ponía palabras sobre todo esto, que lo volvía real al verbalizarlo. Lupe tenía lágrimas en los ojos. Roberto, dijo suavemente, mi hija Daniela vivió exactamente lo mismo durante 5 largos años con su esposo, un abogado brillante, encantador en público, un monstruo en privado. La golpeaba, la aislaba, la destruía poco a poco. ¿Cómo salió de eso? Con ayuda, mucha ayuda. Primero, tuve que abrir los ojos. Durante mucho tiempo, no vi nada. O más bien, no quise ver nada. Los signos estaban ahí. Los moretones accidentales, las excusas cada vez más frecuentes para cancelar visitas, el aislamiento progresivo, pero me decía, todas las parejas tienen problemas, no debo inmiscuirme. Se limpió los ojos, y luego un día vino a verme con un ojo morado que ya no podía esconder. Y en sus ojos, Roberto, ya no había nada, ni tristeza, ni enojo, solo vacío. Eso es lo que me aterrorizó. Estaba muerta por dentro. ¿Qué hiciste? Actué. Encontré una abogada especializada en violencia doméstica, licenciada Elena Cortés, brillante, tenaz. Construyó un expediente sólido, fotos de las lesiones, testimonios, grabaciones, y sacó a mi hija de ese infierno. Lupe me miró intensamente. Roberto,
Tu hijo es la hija de alguien. Alguien lo crió, lo amó, lo protegió, y ahora está sufriendo. No puedes quedarte con los brazos cruzados. Pero él no quiere irse, exclamé con frustración. La defiende. Dice que es su culpa, que ella lo ayuda a ser mejor. ¿Cómo puedo salvarlo si no quiere ser salvado? Es normal, dijo Lupe suavemente. Las víctimas siempre defienden a sus verdugos al principio. Es el síndrome de Estocolmo doméstico, la manipulación psicológica, la destrucción de la autoestima. Pero puedes preparar el terreno, estar ahí cuando esté listo, y hacer que esté listo lo más rápido posible. Sacó una tarjeta de su bolsa, gastada de haber sido manipulada. Licenciada Elena Cortés, su despacho está en la Condesa. Llámala, explícale la situación. Ella sabrá qué hacer. Tomé la tarjeta con manos temblorosas. ¿Y si fallo? ¿Si solo empeoro las cosas? ¿Y si tienes éxito? Respondió simplemente. ¿Y si en un año tu hijo está libre, vivo, feliz? ¿No vale la pena el riesgo? Se levantó, me besó en la frente como una madre. Eres un buen hombre, Roberto. Sobreviviste a tu propio infierno. Ahora usa esa experiencia para salvar a tu hijo. Eres la única persona que puede entender realmente lo que atraviesa. No lo defraudes. Esa noche, en mi pequeña habitación, miré fijamente la tarjeta durante 1 hora entera. Las letras doradas grabadas, licenciada Elena Cortés, despacho de abogados, especialista en derecho familiar y violencia doméstica. Finalmente, con dedos temblorosos, marqué el número. Una voz profesional y clara respondió a la tercera llamada. Despacho licenciada Cortés, buenas noches. Buenas noches, me llamo Roberto Morales. Guadalupe Mendoza me dio sus datos. Es sobre mi hijo. Creo que es víctima de violencia doméstica por parte de su esposa. Un silencio. Luego, permanezca en línea, señor Morales. Le paso a la licenciada Cortés. Unos segundos más tarde, una voz femenina serena pero cálida. Señor Morales, Elena Cortés al habla. Lupe me ha hablado mucho de usted. Cuénteme todo. Y conté de nuevo, del principio al fin. Mi voz se quebraba por momentos, pero continué. Cuando terminé, la licenciada Cortés permaneció silenciosa un momento. Señor Morales, voy a ser honesta con usted. La situación es compleja legalmente. Mientras su hijo no presente denuncia a él mismo o no pida ayuda, mis manos están atadas. No puedo actuar sin su consentimiento. Mi corazón se apretó. Pero, continuó, lo que puedo hacer es preparar el terreno, guiarlo sobre cómo ayudarlo a abrir los ojos, a documentar los abusos, a construir un expediente sólido para cuando esté listo para actuar. Y créame, señor Morales, estará listo un día. La pregunta es solo cuándo. Y estaremos listos en ese momento. ¿Qué debo hacer? Primero, restablecer el contacto con su hijo suavemente, sin presión. Hágale saber que está ahí, que no lo juzga, que entiende. Segundo, si acepta hablarle, guíelo hacia la documentación, fotos de las lesiones, grabaciones de audio de los incidentes, diario detallado de cada abuso. Tercero, construya una red de apoyo. Su hijo necesitará testigos, aliados cuando decida irse. ¿Y si ella lo mata antes de que esté listo? Pregunté, mi voz quebrándose. Es un riesgo, admitió. Siempre es un riesgo, pero estadísticamente, el momento más peligroso es cuando la víctima intenta irse, no antes. Los abusadores quieren el control, no la muerte. Quieren conservar a su víctima, no perderla. Entonces, mientras su hijo permanezca dócil, obediente, ella no tiene razón para cruzar esa línea. Pero tan pronto como muestre signos de rebelión, de voluntad de irse, ahí sí, el peligro aumentará exponencialmente. Entonces, ¿qué hago? Repetí desesperado. Sea paciente, esté ahí. Y cuando lo contacte, y lo hará tarde o temprano, todos lo hacen, esté listo para actuar rápido, muy rápido. Deme su número, permanezco disponible las 24 horas. Cuando decida actuar, tendremos tal vez solo unas horas para sacarlo de ahí antes de que ella reaccione. Las 2 semanas siguientes fueron un ejercicio de paciencia torturante. Llamé a Miguel varias veces, siempre a su celular de trabajo, nunca a su número personal que se había vigilado por Sofía. Las primeras llamadas no respondió. Luego finalmente, un jueves por la noche hacia las 8 contestó.
Bueno, Miguel, soy papá. ¿Cómo estás, hijo mío? Un silencio. Escuché ruido de fondo. El tráfico, gente hablando. Estaba afuera, lejos del departamento. Papá, su voz estrangulada. No puedo hablar mucho. Salí a comprar leche. Ella piensa que estoy solo en el Oxxo de la esquina. Miguel, escúchame. Sé que es difícil. Sé que tienes miedo. Pero no estás solo. De acuerdo. No estás solo. Papá, yo, un sollozo ahogado. Ya no sé qué hacer. Está empeorando. Ahora es casi todas las noches. A veces 2 veces por noche. Ya no duermo, ya no como. Pienso a veces en no, dije firmemente. No, Miguel, ni siquiera pienses en eso. Vas a salir de esto. Vamos a sacarte. Pero necesito que me ayudes. ¿Cómo? Primero tu teléfono. Ella lo vigila, ¿verdad? Sí. Revisa mis mensajes, mis llamadas, todo. Entonces vamos a crear un correo electrónico secreto, solo tú y yo, con una contraseña que solo tú conozcas. ¿Puedes hacer eso? Yo creo que sí. Créalo esta noche si puedes. Algo neutral que no parezca sospechoso, como una cuenta de Gmail con un nombre al azar. Y envíame la dirección por mensaje de texto desde un teléfono público. ¿Recuerdas dónde están? Hay uno cerca de mi oficina. Perfecto. Segundo, tu celular. Tienes la grabadora de voz. Vas a activarla y dejarla grabar toda la noche, todas las noches. Esconde el teléfono en algún lugar de la recámara donde ella no lo encuentre, bajo el colchón, en un cajón de ropa. Si te pregunta por qué no está en tu buró, di que leíste que hay que alejar los teléfonos de la cama para dormir mejor, que estás tratando de mejorar tu sueño. De acuerdo. Tercero, los moretones, las marcas. Tómalas en foto, todas, con la fecha y hora en cada foto, y envíalas a ese correo secreto. No las guardes en tu teléfono. Ella ve tus fotos también, ¿verdad? Sí, exactamente. Por eso las envías inmediatamente y las borras. ¿Entendido? Sí. Cuarto, un diario. No en papel podría encontrarlo. En ese correo secreto, cada incidente, fecha, hora, qué pasó, qué dijo, qué hizo. Solo hechos, sin emoción, sin interpretación, solo lo crudo. Papá, tengo miedo. Si descubre, sé prudente, muy prudente. No tomes ningún riesgo innecesario. Pero Miguel, escúchame bien, esta documentación es tu bote salvavidas. Cuando estés listo para irte, y un día lo estarás, te lo prometo, necesitaremos pruebas sólidas. Sin eso, es tu palabra contra la suya, y ella es abogada. Sabe cómo manipular el sistema. Debemos ser más listos que ella. De acuerdo. Última cosa, la más importante. Cuando decidas decirle que quieres el divorcio, nunca lo hagas cuando estén solos en el departamento. ¿Me oyes? Nunca. El momento más peligroso es ese. Podría volverse violenta, lastimarte gravemente, secuestrarte. Cuando estés listo para pronunciar esa palabra divorcio, me llamas primero. Organizaremos todo, un lugar seguro a donde ir inmediatamente, una abogada lista para actuar, la policía en alerta. De acuerdo, de acuerdo. Te amo, hijo mío. Yo también te amo, papá. La línea se cortó. Las semanas siguientes fueron una tortura lenta. El correo secreto fue creado miguelwork2024@gmail.com, un nombre totalmente neutral. Y lentamente, terriblemente, las pruebas comenzaron a llegar. Fotos primero. Moretones en los brazos, violetas y amarillos, en las costillas, en la espalda, un ojo hinchado, un labio partido. Cada foto me rompía el corazón un poco más. Luego archivos de audio. La voz de Sofía, glacial, metódica. Eres patético. Mírate llorando como un bebé. Un hombre de 35 años, director regional. Y lloras, me das asco. Sin mí, no serías nada, absolutamente nada. Un profesor miserable como tu padre, eso es lo que quieres ser. El sonido de una bofetada. Di que lo sientes, di que eres un fracasado. Lo siento, soy un fracasado. Más fuerte. Lo siento, soy un fracasado. Escuché esas grabaciones una vez y nunca pude volver a escucharlas. Las transmití directamente a la licenciada Cortés, quien construía metódicamente el expediente. El diario de Miguel era un catálogo del horror. Cada entrada,
fechada y detallada. La licenciada Cortés me llamaba regularmente. El expediente se construye bien, señor Morales. Tenemos con qué actuar. Ahora solo hay que esperar el momento correcto, cuando Miguel esté listo. El momento llegó una noche de octubre, un martes. Mi teléfono sonó a las 10:37 de la noche. El número de Miguel. Papá. Su voz extrañamente calmada, demasiado calmada. La voz de alguien que ha tomado una decisión irrevocable. Miguel, ¿qué pasa? Voy a decírselo esta noche. Ahora, que quiero el divorcio. Mi sangre se heló. Miguel, no, no ahora, no cuando están solos. Habíamos dicho, papá, no puedo más. Si no lo hago ahora, esta noche, nunca lo haré. He tomado la decisión, debo hacerlo. ¿Dónde estás? En el baño. Ella piensa que me estoy duchando. Pero papá, tengo tanto miedo. Escúchame atentamente. Vas a hacer exactamente lo que te digo. De acuerdo. Le dices calmadamente, Sofía, quiero el divorcio. Eso es todo, sin explicación, sin justificación, sin disculpas, solo esa frase. E inmediatamente después tomas tu teléfono, tu cartera y corres hacia la puerta. No discutes, no negocias, corres. ¿Entendido? Sí. Y dejas tu teléfono grabando en tu bolsillo. Todo lo que pase será grabado. De acuerdo. En cuanto salgas del departamento, corres a la calle, tomas un taxi y vienes directamente aquí a la residencia. Estaré en la entrada. La licenciada Cortés estará en alerta. Si algo sale mal, si se vuelve violenta, si intenta detenerte, gritas fuerte. Los vecinos escucharán y llamas a la policía, el 911, inmediatamente. Papá, tengo tanto miedo. Lo sé, hijo mío, pero eres valiente. Más valiente de lo que crees, puedes hacerlo, y en una hora serás libre, en una hora todo esto habrá terminado. Te amo, papá. Yo también te amo. Ve ahora, y corre. La línea se cortó. Llamé inmediatamente a la licenciada Cortés. Va a hacerlo, ahora. Le dice que quiere el divorcio. Está solo con ella en el departamento. Maldición, toda cortesía profesional abandonada. ¿Cuál es la dirección exacta? Se la di. Llamo inmediatamente a la comisaría de Polanco. Tengo contactos ahí. Van a enviar una patrulla discretamente al sector, lista para intervenir si es necesario. Mantenga su teléfono encendido. Los minutos que siguieron fueron los más largos de mi vida. Caminé de un lado a otro en mi pequeña habitación, el teléfono apretado en mi mano temblorosa, rezando, suplicando a un Dios en el que ya no creía desde hacía mucho tiempo. 10 minutos pasaron, 15 minutos, 20 minutos, nada. Mi teléfono finalmente sonó. El número de Miguel. Bueno, Miguel, pero no era la voz de Miguel. Era la de Sofía, glacial, furiosa, peligrosa. Roberto, ¿dónde está mi hijo? Su hijo acaba de perder la cabeza, me acaba de decir que quiere el divorcio, después de todo lo que he hecho por él, todo lo que he sacrificado. Y usted, viejo idiota, está detrás de todo esto, ¿verdad? Páseme a Miguel inmediatamente. No, Miguel no va a ningún lado. Miguel se queda aquí conmigo, donde está su lugar. Y usted, Roberto, va a lamentar haberse metido en nuestro matrimonio. Me aseguraré de que nunca vuelva a ver a su hijo. Nunca. Y colgó. Mi corazón se detuvo. Llamé inmediatamente a la licenciada Cortés. Lo está reteniendo prisionero. Tomó su teléfono. Se niega a dejarlo ir. Llamo a la policía. Ahora, secuestro. Van a intervenir. Permanezca en línea. Escuché su voz autoritaria hablando con alguien más. Sí, comisaría de Polanco, licenciada Cortés al habla. Tengo una situación de emergencia, secuestro y violencia doméstica en curso, víctima retenida por la fuerza en su domicilio, Avenida Masaryk. Me volvió. Van ahora. 3 patrullas. Estarán ahí en 5 minutos. Esos 5 minutos fueron una eternidad. Luego mi teléfono sonó de nuevo. Un número desconocido. Señor Morales, Capitán Reyes, Policía Federal, Comisaría de Polanco. Estamos en el lugar. Entramos por la fuerza al departamento bajo orden de emergencia del Ministerio Público. Su hijo está bien, está en shock, tiene algunas contusiones, pero está vivo y consciente. La señora Mendoza ha sido arrestada por violencia doméstica, secuestro y amenazas. Me derrumbé en mi cama, llorando de alivio.
¿Puedo hablar con él un momento, un momento? Luego la voz de Miguel, rota, temblorosa, pero viva. Papá, Miguel, gracias a Dios. Miguel, ¿estás bien? Ella, cuando le dije, explotó, me golpeó una y otra vez, tomó mi teléfono, cerró la puerta con llave. Decía que me mataría antes que dejarme ir. Papá, realmente creí que iba a... Ya terminó, hijo mío, estás a salvo ahora. Me llevan al hospital español para examinar mis lesiones, para documentar todo. Voy de inmediato. ¿Qué hospital? El Hospital Español en Ejército Nacional. Voy para allá, hijo mío. Papá, ¿qué? Gracias. Gracias por no abandonarme. En el hospital, un médico legista documentó meticulosamente cada lesión en el cuerpo de Miguel. Las fotos fueron agregadas al expediente. Miguel permaneció 3 días en el hospital bajo observación médica y protección policial. Sofía fue puesta en prisión preventiva, luego acusada formalmente de violencia doméstica habitual, secuestro y amenazas de muerte. La licenciada Cortés presentó inmediatamente una demanda de divorcio por causa grave con una orden de protección prohibiendo a Sofía acercarse a Miguel a menos de 500 metros. Cuando Miguel salió del hospital, vino directamente a la residencia. La dirección me permitió tomar una habitación doble para que pudiéramos quedarnos juntos. Las primeras semanas fueron difíciles. Miguel estaba roto, fragmentado. Tenía pesadillas todas las noches, despertándose gritando, empapado de sudor, se sobresaltaba al menor ruido, lloraba sin previo aviso, crisis repentinas de sollozos incontrolables. Me quedaba con él, siempre. Le sostenía la mano durante las pesadillas. Le preparaba té de manzanilla con miel cuando no podía dormir. Le recordaba una y otra vez que nada era su culpa. Comenzó terapia con un psicólogo especializado en trauma. 2 veces por semana. Lentamente, muy lentamente, pedazos de él comenzaron a rearmarse. El juicio tuvo lugar 6 meses después, en marzo. Sofía había contratado a los mejores abogados que el dinero podía comprar. Intentaron pintarlo todo como una mentira, una fabricación, pero teníamos las pruebas, las grabaciones, las fotos, el diario, el testimonio del médico legista, el testimonio de los policías que habían encontrado a Miguel encerrado en el departamento, cubierto de moretones frescos. Y teníamos algo más. Los vecinos de enfrente habían instalado recientemente cámaras de seguridad. Una de las cámaras apuntaba directamente al pasillo del piso 18 y había grabado la noche del 15 de octubre. En esa grabación se veía a Miguel salir del departamento corriendo, visiblemente aterrado. Luego Sofía aparecer, alcanzarlo en el pasillo, agarrarlo del cabello, jalarlo violentamente hacia atrás. Miguel tratando de zafarse. Sofía abofeteándolo 1, 2, 3 veces con una fuerza terrible, luego arrastrándolo por el cabello de vuelta al departamento mientras él trataba de resistir. Los abogados de Sofía se quedaron lívidos. El veredicto cayó 2 semanas después. Después del examen atento del conjunto de pruebas presentadas, este tribunal concluye que la señora Sofía Mendoza de Torres es culpable de violencia doméstica habitual, secuestro y amenazas de muerte contra su esposo, el señor Miguel Morales. En consecuencia, el tribunal el divorcio se pronuncia por culpa exclusiva de la señora Mendoza. 2. Compensación financiera de 3 millones de pesos a favor del señor Morales por daños morales y físicos sufridos. 3. La señora Mendoza es condenada a 3 años de prisión, 2 con suspensión condicional, prohibición definitiva de acercarse al señor Morales a menos de 1000 metros bajo pena de encarcelamiento inmediato, obligación de atención psiquiátrica para la señora Mendoza durante un periodo mínimo de 5 años. Miguel, sentado junto a mí, estalló en sollozos, no de tristeza, de alivio, de liberación. Lo abracé mientras lloraba, toda la tensión y el terror acumulados durante años finalmente saliendo de su cuerpo. Ya terminó, murmuré. Realmente terminó. 1 año pasó. Miguel rentó un pequeño departamento en La Condesa, 2 recámaras luminosas cerca de un parque. Nada lujoso, pero era suyo. Su espacio seguro, pacífico. Continuó su terapia, retomó progresivamente el trabajo, primero medio tiempo, luego tiempo completo.
Sus colegas fueron comprensivos, solidarios incluso, y conoció a María, una compañera del departamento de comunicaciones. Comenzaron a almorzar juntos, solo como amigos al principio, pero algo creció. Me la presentó 6 meses después del juicio. Era cálida, genuina, amable, y sobre todo miraba a Miguel con respeto, con admiración sincera, pero sin esa intensidad posesiva y peligrosa que Sofía siempre había tenido. Hoy, 2 años después del juicio, mi vida ha encontrado una paz que nunca había conocido antes. Miguel me visita 3 veces por semana en la residencia, a menudo con María. Me hablan de sus proyectos, están buscando un departamento más grande, hablan incluso de matrimonio eventualmente, pero sin prisa, tomando su tiempo. Los domingos, cuando hace buen tiempo, vamos a caminar juntos por Coyoacán, y hablamos de todo y de nada, del pasado sin vergüenza, del presente con gratitud, del futuro con esperanza. ¿Sabes qué aprendí, papá?, me dijo Miguel un día mientras mirábamos a los artistas en el Jardín Centenario, que la familia no es solo la sangre, es la gente que se queda cuando todo se derrumba. Eres tú, es María ahora, es la licenciada Cortés que luchó por mí, es Lupe que te guió. La familia es aquellos con quienes ya no tenemos miedo, aquellos con quienes podemos ser vulnerables sin riesgo de ser destruidos. Asentí, con lágrimas en los ojos. Tienes razón, y sabes algo, eres el hombre más valiente que conozco. No me siento valiente, me siento solo aliviado. Vivo por primera vez desde hace tanto tiempo. Eso es el valor, no es la ausencia de miedo, es continuar a pesar del miedo. Sobreviviste a un infierno y encontraste el valor de irte, de testificar, de reconstruir. Muchos nunca lo logran. Me apretó la mano y continuamos nuestro paseo en silencio. Un silencio cómodo, pacífico. Por la noche a veces, todavía me despierto hacia las 3. Esa hora maldita que permanecerá siempre grabada en mi memoria. Pero ahora, en lugar de la angustia, siento gratitud, porque mi hijo es libre, porque el ciclo de violencia que Dolores había comenzado, que yo no había sabido romper, finalmente ha terminado. Mi vida, antes un mar de tormenta y miedo, se ha convertido en un puerto tranquilo. No porque haya olvidado, nunca se olvida realmente, sino porque elegí actuar, porque me negué a dejar que el miedo me paralizara una segunda vez. Y si mi historia, si nuestra historia, la mía, la de Miguel, la de todas las víctimas que sufren en silencio, puede ayudar a una sola persona a reconocer las señales, a encontrar el valor, a pedir ayuda, a romper el silencio, entonces todo habrá valido la pena, porque nadie debería vivir en el terror, nadie debería ser torturado en su propia casa, nadie debería tener que elegir entre su vida y su libertad. Siempre hay ayuda. Siempre hay gente que se preocupa, profesionales que saben, leyes que protegen. Solo hace falta un primer paso, una llamada, una palabra confiada a la persona correcta. Y la libertad, aunque parezca imposible, aunque sea aterradora, siempre está al alcance de la mano. Solo hay que encontrar el valor de extender el brazo y tomarla. ¿Te gustó mi historia? Si escuchaste hasta el final, deja un 1 en los comentarios. Si te gustó, puedes apoyarme dando like al video. Tengo muchas otras historias de vida como esta en los consejos del abuelo, así que no olvides suscribirte y activar la campanita. Dime también desde dónde nos ves en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia.